Hola chicos, bienvenidos a la clase sabatina. En esta clase sabatina presentaremos lo que vimos en el sábado pasado, ya que este es un video resumen. No se pudo grabar en el momento de la clase con la participación de todos los jóvenes, pero vamos a hacer aquí un resumen de lo que se vio ese día y cómo resolver algunos casos con la participación de esos jóvenes. Yo ahorita simularé la contestación de estos casos. La fecha real de esa clase sabatina fue el día 9. Ese sábado fue el día que empezamos con nuestras clases de representaciones simbólicas y algoritmos. La servidora que les está presentando este material es Rosana Rodríguez para servirles. Cualquier duda a algún tema se puede mandar o a su guía se puede mandar al correo electrónico, se revisa y los sábados los podemos ir viendo. En este caso no se mandaron ningún tipo de mensaje o correo con alguna duda específica a la guía. Bien. El primer tema que vamos a ver es los números reales. Los números reales son representados por una R mayúscula. ¿Qué son los números reales? Pues son cualquier número, sí, cualquiera, que correspondan a un punto en la recta real o que conocemos como recta numérica. Esa recta numérica es aquella que representamos con una línea recta, ¿sí? También le decimos línea real o recta numérica, ¿sí? O recta real, dependiendo de cualquiera de las tres opciones es correcta. Estos datos que son representados pueden ir de menor a mayor, donde los datos menores, tanto los negativos, ¿sí? Son representados hacia nuestra izquierda. Y los datos positivos o mayores que otros siempre van a ir amontando a nuestra derecha. Por lo general, en nuestra recta no nada más ponemos así una recta X con la R, sino que damos un punto fijo para indicar el punto de origen. Y el punto de origen lo representamos con una línea y un cero. Y ya de ahí podemos partir entre números positivos y números negativos, siendo claro que se sigue conservando la esencia de la recta real, que es 0 punto y tanto o menos un cuarto, de este lado negativos, y del otro lado un cuarto, ¿sí? Y luego un entero, 2 cuartos, 3 cuartos, etcétera, e ir incrementando siempre en un orden ascendente. No puedo tener así de decir aquí un cuarto, decir un entero, y luego yo diga 2 cuartos. ¿Por qué no? Porque en este caso yo estoy diciendo, o ya sacando el resultado de esta fracción, tengo que es 0.5 o la reducción de esa fracción es un medio, o sea, la mitad. ¿Sí? Imagínense que yo diga, quiero 1 kilo de jitomate, ¿no? Pero viene aquí el medio kilo después del 1 y te estoy dando más y no es cierto, ¿verdad? Entonces, como dijimos, o manteniendo esa secuencia lógica o parte de la estructura matemática, empezamos a interpretar que pues antes y después de un cuarto va el 2 cuartos.
y aquí el entero. Una representación. Ya estos son antes de llegar al 0 y luego los otros son representados en negativo. Voy a presentar los mismos datos en negativo. ¿Sí? Que pueden ir en fracción o pueden ir en valor. Ahora, ¿por qué yo no pongo el número 1 de este lado? Es debido a que si hablamos sobre dinero, un ejemplo, ¿sí? Y lo ponemos así en números negativos para saber cuánto es lo que debo, menos esto de mi cuenta principal, ¿sí? Digámoslo así. Tengo que restarle a mi cuenta principal. No es lo mismo que tú debas y yo diga que sea más lo que debes 400 pesos, es un ejemplo, 400 pesos, a que yo diga, es más grande este dato y debes 100 pesos. ¿Verdad que no es lo mismo? Aquí debo más y aquí debo menos. Si yo pusiera eso del valor, ¿sí? ¿Cuál es el que está más cercano al 0? Pues el 100. O sea, es más fácil yo pagar 100 pesos a 400. En el caso de fracciones, pues es más fácil que yo pague esos 25, ya sea centavos, hablando de dinero, ¿sí? Esos 25 centavos, porque los estoy debiendo porque están del lado negativo, ¿sí? A que yo deba ya 50 centavos, ¿verdad? Uno como que fíe, si tú estás fiando, no te va a convenir que, que el comprador o te diga, no, pues es que no me debes medio 50 centavos, sino un peso porque es lo que está más cerca, ¿va? Entonces vamos a ir como incrementando de derecha a izquierda, pero lo que quiere decir que es que este valor es más pequeño, en cierto sentido, que este. Es lo que menos se debe. Menos se debe o lo que más se debe, ¿sí? Es más pequeño en respecto a espacios, ¿sí? De lo siguiente. Va, continúa. Yo tengo aquí de los números reales el cómo se clasifica. Yo ya sé que todos los números son reales. Ya que sé que todos los números son reales, pues los empiezo a clasificar. ¿Cuál es esa clasificación? Es en números naturales, representado con una N, en números enteros con una Z, los números racionales con una Q y los irracionales con una I. Así se pueden representar y yo sé qué valores pueden darme para estos casos. ¿Sí? Nosotros podemos visualizar en nuestro diagrama en esta zona, ¿sí? Dice números reales y pone todo como en una burbuja. Podemos suponer que es como una cesta, ¿sí? Una cesta aquí que contiene todos estos datos. Esos datos, pues, pueden decir, o cuando vamos de compras, decir, frutas y verduras. Es un ejemplo, ¿sale? Porque aquí tenemos esta bolsa, la grande, ¿sí? Que es mi mandado y ya yo lo clasifique en esos dos elementos. Aquí tengo la fruta en esta otra bolsa porque este está otro círculo que abarca esos dos dentro. Y luego la verdura, que es este. Es un ejemplo,
de la vida real. ¿Va? Muy bien. Entonces, en principio, y voy a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Tenemos dos elementos iniciales que son los racionales y los irracionales. Los irracionales, sí, no tienen nada que ver con lo que esté de este lado. Es decir, ni con racionales, ni con enteros, ni con naturales. ¿Por qué? Porque así como en la suposición de que es una bolsa, no puedes poner la verdura y decir que la verdura es una fruta. ¿Va? Excelente. Eso es nada más para interpretar esos datos. Después tenemos los racionales. Y ahorita vamos a hablar de dígitos, ¿ok? Los racionales, sí, que se pueden clasificar en estos dos. Todos los que pertenezcan en estos dos forman de los racionales. Ya, por defecto, lo que sean estos dos forman parte de los racionales. ¿Por qué? Porque estoy hablando en el supuesto de la vida que estoy hablando de fruta. La fruta puede ser ácida, amarga, ¿sí? Y puede ser dulce, teniendo como datos, ¿sí? Y puede haber alguna fruta que sea como, que su clasificación sea como agria, pero en cierta temporada puede ser dulce, que pueda ser dos, como por ejemplo la mandarina o la naranja, que hay a veces que está muy, muy ácida y a veces es que esté muy dulce o puede estar dulce, cualquiera de las dos. Esta solamente clasifica a que siempre está dulce. Es un ejemplo de la vida, ¿ok? Ahora vamos a ir a la representación, ya que entendemos esa parte de la vida de frutas y verduras. Empezamos a visualizar el número a qué se refiere eso de que sean frutas o verduras y de que sea dulce o amarga y que haya alguna fruta que pueda ser ambas dependiendo de temporada, ¿sí? Y es respecto a los naturales, ejemplo, solamente utiliza los números que son positivos, que no son negativos, que utilizamos nosotros para contar. Esos que naturalmente utilizamos para contar. Nosotros obviamos el 0 y por ello no utilizamos el 0 para contar. Y empezamos de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número que llegue o pueda existir. Después tenemos los enteros representados con esa Z, que pues son esos datos que naturalmente contamos y sus opuestos, esos son los naturalmente que contamos, y sus opuestos que son los dados el lado negativo, incluyendo nuestro 0. Posterior a esto, nosotros tenemos los racionales. Los racionales son aquellos que son representados con una Q y, y nosotros, perdón, los podemos representar como una fracción, ¿sí? Fracción de un número. O un punto decimal finito, como por ejemplo 0.16. O un dato con decimal finito, 7.11. ¿Sí? O la otra opción es que tiendan a infinito, así como este ejemplo subrayado en rojo. Pero tienden a infinito y son esos que tienen patrón.
Es decir, sabemos o podemos predecir el número que sigue. ¿Yo qué número puedo decir que preside o sigue de este dato? Pues si yo veo que está un 3, un 3, un 3, entonces este es un 3. Y el que sigue de ese va a ser un 3. Y el que sigue de ese va a ser un 3. Aunque tenga o tienda a infinito. No voy a poder escribir todos los números que contiene estas decimales, pero sé que lleva un 3. ¿Va? Entonces ahí yo estoy cumpliendo con los racionales. Y yo digo, bueno, si estas son frutas, ¿qué tiene que ver estas fracciones y estos números con los otros que tengo aquí? Si nosotros nos damos cuenta, hay una zona, ¿sí? Esta y esta, sobre todo, que nos puede dar información de por qué pertenecen estos dos lados a los racionales. Y es que 8 entre 8 es 1. 1, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en enteros y lo encontramos en naturales. Luego tenemos aquí menos 8 entre 1, menos 8. Tal cual. Este menos 8, ¿dónde lo puedo encontrar? En esta zona de que tiende a infinito. ¿Sí? Pero en negativo, no del lado positivo, del lado negativo. Por eso es que es esta representación que hice de frutas y verduras. Ya ahí veo que uno puede pertenecer a otro. Y si me doy cuenta también, lo que es enteros, por eso está aquí, de lo que dijimos que es fruta dulce y amarga, están en eso de los enteros, que hay temporadas y así. Aquí estamos hablando de este 1, de este 1 que tengo en este lado, ¿sí? Y este 1 aparece también en la forma natural, en cómo contamos o la clasificación de números naturales de positivos. Esa temporada le tocó, en ejemplo de la manzana o mandarina que utilizamos, le tocó ser dulce. ¿Sí? Le tocó ser dulce. Tal. ¿Va? Muy bien. Después tenemos a nuestros irracionales. Nuestros irracionales representadas con una I mayúscula. Podemos tomar o ver, ¿sí?, que son raíces siempre y cuando el valor que esté aquí adentro, su resultado no vaya a dar alguno de estos. Un natural, un entero o un racional. ¿Va? Luego está pi, que son pi, Euler y phi. Son elementos que ya tienen un valor asignado como pi, que es 0.14159265 bla, 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 hasta infinito. ¿Sale? En valor decimal. Nosotros usamos los dos primeros valores o redondeamos estos dos, ¿sí?, para utilizarlo en operaciones. Sin embargo, realmente pi continúa hasta infinito. Uno ya decide hasta qué valor o qué decimal seleccionar o cuántas decimales agarrar. Cuando tenemos esa expresión o una expresión que simula un valor, ¿sí?, que por lo general ese valor está en infinito o tiende a infinito, es irracional, ¿va? Pero dijimos algo similar en racionales, ¿no? De que tendía a infinito. La diferencia entre racional e irracional es que en esta yo no sé qué número puede seguir, ¿sí?
a diferencia del ejercicio del punto 333. Yo aquí veo un 14, un 15, un 92, un 65, un 4, pero esto no me dice nada de patrones, de que vaya de 1 en 1, de que vaya de 2 en 2, que vaya sumando 1, luego 2, luego 3, luego 4, multiplique o divide y que se siga ese patrón. No existe ese patrón. Y como no existe ese patrón, ¿sí? Entonces se clasifica como irracional. ¿Va? Entonces tenemos 3 criterios o elementos que pueden cumplir como irracional y es que esté en raíz y que el número o el resultado en raíz no dé un valor de natural, entero o racional. Otra es que sea un símbolo, ¿sí? Que ya tiene o contiene algún datos. Esto está fácil porque pues estos elementos están representados simplemente en número. Y la otra es que sean en decimales, pueden ser con 1 punto y tanto y eso, o 7 punto y tanto, pero yo empiezo así, luego aquí, y tiende a infinito, tiende, o sea, ya le estoy diciendo aquí con los 3 puntitos, tiende a infinito, y yo no sé qué número pueda seguir. Aquí primero puso el 3 y luego el 1. Yo puedo decir, resta 2. Pero ya después veo que está el 5 y pues está sumando 4, ¿no? Y luego ya veo y dice que es 9. Pues dice, está sumando 4, pero chale, aquí está restando más y ya no se está siguiendo, y aquí 1 y aquí 3 y esto, y ya no se está siguiendo un patrón como que yo pueda decir, ¿qué es lo que sigue? Y como no sé, entonces ya se clasifica en irracional. Sobre la raíz, regresando en esa área, sobre la raíz podemos decir o podemos tomar en cuenta el por qué es importante el número, ya que si yo pongo un 4, me va a dar 2. Y si pongo raíz de 9, me va a dar 3. ¿Sale? Y pues si yo veo aquí esos datos, son números enteros, son números naturales. Aquí está 2 y debe estar en este camino el 4. Igual aquí, el 4 y el 2. Y dijimos que pues si estas son verduras, ¿cómo una verdura puede ser una fruta, verdad? No puede ser una fruta. Entonces, estos definitivamente son frutas y que sabemos que esa raíz de 9 también la podemos representar en fracción, porque si nos lo acordamos, este es el número 1 y este era menos 8, ¿sí? Ya con el simple hecho que se represente en algún valor natural o entero, podemos asociarlo que también en racional. ¿Va? Muy bien. Sin embargo, que racional ya no puede ser, los enteros ya no pueden ser racionales a la inversa por o decir más bien que una fracción en este esplendor, un tercio o con punto decimal, vaya a ser un entero, ahí ya no. Y naturales, pues aquí yo ya no puedo decir igual en tipo fracción o en lado negativo. ¿Va? Solamente hay que considerar para ver las clasificaciones. Listo. ¿Qué más sigue? Viene el primer ejercicio y decimos que vamos a clasificar los números del conjunto. Primero vamos a buscar todos los que vayan a ser naturales, ¿va? ¿Cuáles eran los naturales? Pues aquellos que eran números que utilizábamos para contar, es decir, todos los elementos positivos,
Vamos a ver cada uno. Aquí tenemos un menos 5. ¿Es un elemento positivo? No. Entonces no lo pongo ahí. Luego tengo un 2. ¿Es un elemento positivo? Sí. Muy bien. Luego el 3. ¿Es un elemento positivo? Sí. Luego raíz de 5. ¿Es un elemento positivo? Sí, pero debe de ser natural en forma de conteo. Si yo le saco la raíz, me da un decimal. ¿Qué decimal me da? Raíz de 5 me da 2.23 60 67 9 7 6 y tiende infinita. ¿Va? A ver, eso es lo que me da este. Luego yo tengo el 0.36, es decimal y pues yo no cuento punto 36, punto 30 y tantos, punto y feria. No, recordemos que son los que usamos naturalmente para contar. Entonces tampoco pertenece. Y luego tenemos raíz de 9. ¿Qué raíz de 9? Es 3. Y al ser 3, entonces es natural. Yo puedo decir que así. Muy bien. Luego tiene pi. Pi pertenece a naturales. No, porque es una simbología que solamente pertenece a irracionales. Entonces no la voy a poner ahí. Y después tengo 7.131313 hasta infinito. Pero no es un elemento que yo use para contar. De 1 a tal. ¿Va? Muy bien. ¿Qué más sigue? Bien, lo que sigue es los enteros. Los enteros decimos que son los negativos, el 0, voy a poner así, 0, hasta los números positivos, incluyéndolos. Empezamos desde el principio. Menos 5. Sí, es un valor negativo y que no tiene decimales. Entonces sí. El 2 también. El 3 también puede pertenecer porque es positivo. Raíz de 5. La raíz de 5, pues me daba este valor. ¿Tiene decimales? Entonces no. ¿Cuál es otro? El 0.36, no, tiene decimales. Este raíz de 9 me da 3. Sí, sí puede pertenecer a enteros. Y luego pi, no es simbología, solamente pertenece a un grupo. Y luego el 7.131313. No, tampoco tiene decimales. Bien, ahí ya acabé con esa clasificación. Voy con el siguiente, números racionales. Los racionales dijimos que era una fracción, representada en fracción. Estoy poniendo ahí como si fuera un número. En punto decimal, que lleva el punto decimal finito. Y infinito, le voy a poner una I de infinito, pero con patrón. Patrón. ¿Sí? Ya sé, los racionales. Entonces yo empiezo y digo, el menos 5 puede ser racional. Sí, si yo lo represento de esta forma, menos 5 sobre 1, y ahí ya tengo que puede ser racional. Después, el 2 también podemos, aunque ahí no está expreso de forma fracción, pero recordemos que puede ser, ¿sale? Y
así lo puedo representar. Tengo un 2 o de otro tipo de fracción que siempre me dé un 2. El 3 entonces también, ¿sí? Raíz de 5. Bien, aquí ya tiene el punto. Pero ahora vamos a ver porque dice que tienda a infinito, pero con patrón. Si tenemos 23, 60, 67, 97, 6, ¿yo puedo saber qué número sigue? ¿Me da alguna especificación? Como no me da ninguna especificación y yo no puedo saber el patrón, entonces no puede ser racional. Luego sigo, 0.36. 0.36 es un número con un punto y finito, lo cual, por lo tanto, pertenece a los racionales. Luego, raíz de 9 es un 3. Este 3 lo puedo poner en fracción o representar en fracción. Sí, sí puedo. De esta manera. Entonces, raíz de 9 también es parte de los racionales. Es guiándonos con esto, ¿vale? Que pueda ser representado de esa manera a pesar de que se vea diferente. Luego tenemos pi. Pi es simbología. No pertenece a los racionales. Y luego tenemos 7.131313 y tiende a infinito. Pero aquí no puedo anotar aquí cuál es el número que sigue. Bueno, yo puedo entender que es 13. Como sé qué número sigue, que es 13, y el siguiente o los siguientes dos serán 13, y el siguiente 13, y así se va a ir hasta infinito. Entonces yo sé que este número pertenece a los racionales. Y no olvidar los 3 puntitos. Va. Ahora voy a ir con los irracionales que pueden ser expresados o por lo regular están representados por una raíz, siempre cuidando que no nos dé diferente, que tenga que ser diferente a los números naturales y a los números enteros, ¿sí? Y diferente a los números racionales. Siempre que sea diferente su resultado a estos. ¿Qué más? Bueno, también es con punto decimal, se usa el punto, puede ser que empiece con 0 o que no empiece con 0, que lleve el punto, pero que tienda a infinito, tienda a infinito, y no tenga patrón. Y no tenga patrón. ¿Va? Muy bien. Ya sé lo que va en irracional. Y digo, ¿el menos 5 pertenece a algún otro? Sí, entonces ya no lo puedo poner. El 2 ya pertenece a esto, es como decir, esto ya es fruta, entonces ya no puede ser verdura. Ni raíz de 9, ni 2, ni 3, ni menos 5, ni, es como decir, esto, este no, este no, este no. Luego ni 9 porque ya lo clasifiqué en estos otros lados. Ni este. Ni este. Sí, creo que ya son todos los que quedan. Ahora voy a ver de los que quedan si es cierto.
Raíz de 5 me da 2.23606797 a infinito, pero no tiene un patrón. Entonces sí es un irracional. Ahora el otro que me queda es pi, pues ese de plano sabemos que sí es parte de los irracionales porque pues no, las simbologías son más bien de los irracionales y no pertenecen a los otros grupos. Por último, vamos a ir a el elemento de reales. ¿Qué dijimos de reales? Que eran todos los números que se podían representar en una recta. Todos los números. Estos son números, ¿sí? Si yo pusiera una A aquí, entonces diría la A no. Pero tengo puros números aquí. Por lo tanto, yo digo todos. Todos son números reales. Muy bien. Esto nos va a servir para poder resolver nuestro problemario. ¿Qué sigue? Este otro ejercicio. Y tenemos una expresión también que viene en nuestro problemario. Pueden buscar. Y ya aquí lo estamos resolviendo. Y es, ¿con qué números expresarías las temperaturas mínimas que se alcanzaron en la ciudad de Zacatecas en una semana cuando un día estuvo a menos 5 grados centígrados bajo cero? El siguiente a 3 grados centígrados bajo cero. Y el siguiente a 2 grados centígrados bajo cero. En primera, nosotros tenemos que ver la expresión matemática de cómo decimos esta frase. Esta frase. Y por último, esta frase. En nuestros celulares, luego hay una aplicación que nosotros podemos ver si hace frío o no. ¿Cómo nos damos cuenta que hace frío? O que puede estar siendo más frío o está más frío de lo usual. ¿Sí? Puede estar 17 grados y eso y demás. ¿Sí? Pero hay una expresión de menos, ¿sí? Que nos dice que está muy frío. Es esta, cuando decimos bajo cero. Si tenemos nuestra recta, la voy a dibujar de manera vertical. Tenemos nuestra recta y pongo aquí el 0. ¿Sí? Recordemos que estamos acomodando, es como si acomodáramos en esta dirección. Aquí estaba antes y la alzamos, por ejemplo, la mesa, ¿sí? En contra de las manecillas del reloj. Ese lado va a ser el positivo, ¿sí? Siempre se representa como el lado positivo y el lado negativo. Va, muy bien. Y decimos 5 grados bajo cero. Aquí está el 0. Y decimos que si es en negativo, empiezo con el 1, menos 1, menos 2, menos 3, etc. ¿Cuál sería su representación en número cuando decimos bajo cero? Bueno, pues entonces es que va a ser negativo, ¿sí? Y el valor que se está dando, que es 5. Y como estamos hablando de grados, le voy a poner aquí grados. ¿Qué? Celsius, luego lo ponemos con una C, para no decir que es Fahrenheit. ¿Va? Muy bien. El siguiente nos dice menos 3, grados, 3 grados centígrados bajo cero. Entonces ya sé que bajo cero
es en negativo y mi valor es 3. Represento el símbolo de grados y que es Celsius. Luego el siguiente, a 2 grados centígrados bajo cero es menos, el dígito es 2 y sé que estamos hablando de grados y Celsius. Nosotros ya interpretamos que pues, son Celsius porque estamos en esa zona, ¿sí? O utilizamos esa tabla que es. Y ya tengo mis representaciones en número. Ahora voy a clasificar o voy a verificar estos en datos naturales o enteros o relacionales o irracionales o reales. Que estos 3 números, sabemos, son todos los números, entonces pertenecen a los reales. ¿Ah? Después, ¿qué número son natural? Los naturales, como dijimos al principio, eran positivos. ¿Estos son positivos? No, entonces no pueden ser naturales. Luego están los números enteros. Los enteros son positivos, el 0 y los negativos. ¿Estos son positivos? No. ¿Son 0? No. ¿Son negativos? Sí. Entonces, pertenecen todos estos a ese. Podía ir uno por uno, pero ya veo que todos cumplen con ese criterio. Luego, racionales. Estos pueden verse como fracción. Ya dijimos que si comparten, sí. Si comparten mismas, sí. En caso de que nada más vengan una opción de estas, pues la más válida por expresión visual en ese momento, pues sería enteros. Irracionales, pues ya no, porque si pertenece a alguna de las anteriores, entonces ya no puede ser racional. Listo. Bien. Continuamos. Bien. La siguiente pregunta que vamos a hacer identificando esa clasificación de números es a través de esta pregunta. ¿Cómo expresarías la ubicación de Angélica, Miguel y Rodrigo en un edificio de 6 pisos? Si la primera está en el primer piso, o sea, Angélica, el segundo, que es Miguel, en el sótano 1 y el tercero en el sótano 3, Rodrigo. Bueno, vamos a imaginar y vamos a realizar como si fuera un edificio. Nosotros sabemos y decimos que un edificio, cuando es subterráneo, es que pues al pasar la zona central, digámoslo así, donde está la puerta de acceso, donde uno entra comúnmente en cualquier tipo de edificio, es en la planta baja, ¿verdad? Conocemos a ese como planta baja. Después el segundo, imaginando el edificio, que es la personita que accesa a ese lugar, ¿sí? O las personitas que pueden accesar, tenemos esa planta baja. Luego decimos que el piso, el primer piso hacia arriba, pues es el piso 1. Y el siguiente de ese, el piso 2, si es que hay. Y etcétera, según la cantidad de pisos que haya. Ahora, cuando estamos de planta baja para abajo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sabemos qué elemento es? Bueno, pues nosotros llamamos que al que está abajo de planta baja se le llama o lo podemos identificar como sótano.
¿Cómo sé cuál sótano es o sótanos? Bueno, pues así como vamos avanzando hacia arriba, también podemos ir avanzando hacia abajo y va de uno en uno. Por lo tanto, si bajo, sería el primer piso abajo, gracias a la palabra sótano. Luego sótano. Dos, que sería el segundo de la planta baja. Al bajar, bajamos 1 y 2 pisos. Y pues podemos hasta poner el sótano 3. ¿Por qué? Porque ya bajamos de la planta baja 1, 2 y 3. ¿Vale? Ese es el comportamiento en pisos. Nosotros vamos a identificar o cómo expresar ese tipo de pisos, ¿sí? En números, ¿sí? Que aunque nosotros aquí decimos, es el primer piso hacia abajo, el segundo piso hacia abajo, el tercer piso hacia abajo, lo tenemos que descifrar de manera matemática a través de nuestra queridísima recta, ¿verdad? Esa recta real que aprendimos o estamos aprendiendo a utilizar. Decimos que estos son negativos y estos son hasta infinito los positivos y inicial siempre en 0. ¿Cuál sería la planta baja en esta recta? Pues en esta recta yo puedo decir que planta baja es el número 0. ¿Por qué? Porque ahí cuando yo llego al edificio, puedo llegar o lo regular o por lo regular es siempre en planta baja. Y hasta te dicen que es el nivel que está la carretera o la entrada principal, siempre está la entrada principal en planta baja. Entonces vamos a decir que es el punto de origen planta baja. Planta baja. Ahí ya sabemos que es el 0. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue de nuestros elementos? Bueno, yo voy a ver los lados positivos y como estamos hablando de números enteros, ya estamos diciendo ahí información sobre los pisos. Entonces voy a decir, bueno, pues va de 1 en 1. Es el primer piso porque es el lado positivo. Y segundo piso, ¿sí? Suponiendo esto. Y pues nosotros dijimos que el sótano es la parte de abajo de nuestra planta baja. Ya como identificamos aquí nuestra planta baja, entonces, pues si esos son los pisos hacia arriba, el otro extremo son los pisos hacia abajo. Y antes del 0, en ese sentido, debe de ir el signo menos, ¿vale? Aquí yo voy a poner el signo menos. Como vamos de 1 en 1, podemos poner o colocar pues, el número 1, el número 2 y el número 3. A esa. Esa es la representación de cada uno. Entonces, ¿yo cómo indico o qué puedo decir? Bueno, que Angélica, sí, dice que está en el primer piso. Por lo tanto, Angélica, le voy a poner aquí una de Angélica, está en esta zona, aquí. Y yo puedo representar el dato que Angélica está en el 1, en el piso 1, ¿verdad? Cuando usamos el ascensor, así aparece o puede aparecer. Luego tenemos, o puedo poner, tenemos a Miguel. Miguel está en el sótano 1. ¿Qué dijimos que era el sótano? Pues el primero de abajo, ¿verdad?
Entonces, en nuestra recta numérica estaría en esta zona y le voy a poner aquí M de Miguel. ¿Sale? Muy bien. Luego, ¿qué más sigue? El tercero. El tercero, o sea, Rodrigo, está en el sótano 3. ¿Qué quiere decir? Que de planta baja bajó 3 pisos. 1, 2, 3. Estando aquí Rodrigo. Y en nuestra recta numérica tiene que estar debajo de planta baja 3 espacios. 1, 2, 3. Aquí está. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que Miguel en representación numérica está en el -1 y luego Rodrigo, lo voy a poner con una R, Rodrigo está en el -3. Aunque nosotros usamos en la vida real esas expresiones porque nosotros usamos de manera natural, es decir, no, pues sótano 1, 2, 3, 4, ya sabemos que vamos hacia abajo, ¿sale? Entonces, ya que tengo yo mis expresiones, pues voy a empezar a identificar a dónde pertenecen. Bien, ¿de qué tipo o clasificaciones? Recordemos de nueva cuenta de que trata, pues naturales son los que naturalmente utilizamos para contar. No usamos negativos, solo puros positivos. En el caso de números enteros, usamos los contrarios que usamos para contar naturalmente, ¿sí? Que serían los negativos, incluyendo pues el 0. Los racionales pues son con punto decimal, pero que son finitos, un dato finito, o infinitos, pero voy a poner aquí finito, o infinito, pero con patrón. Con patrón. Muy bien. Estos son los racionales. Además de que los racionales ya son uso de fracciones. ¿Sale? Puede estar representado de esta forma. Número, una barra y un número. ¿Sale? Y los racionales pues son todos aquellos que no pertenecen, ¿verdad? Que quedamos del ejemplo de las frutas y las verduras. ¿Sí? No pertenecen a ninguno de estos elementos anteriores y por lo general también pueden llevar el punto decimal, pero que tienen a infinito, pero sin patrón. Y pues ya sabemos que los números reales pues son todos los números, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, ¿qué es lo que queda o qué es lo que vamos a identificar? Bueno, el número 1 pues es un número natural, entonces, Angélica, o el número que representa su piso es natural. Y también es un número entero y también es parte de los reales, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el -1 no es parte de los naturales porque solamente es los positivos, pero
Dentro de los enteros sí lo podemos encontrar. Voy a poner una comita identificando que son dos números diferentes y no una resta, ¿vale? Y luego tenemos el Rodrigo, que es -3, y el único que puede pertenecer a -3 es nuestro queridísimo números enteros, ¿vale? Recordemos que también podríamos ponerlos en racionales, ya que se pueden convertir en raciones, se pueden expresar en fracción. Sin embargo, ahorita vamos a ponerlo en los principales elementos que visualmente se detecta a cuál pertenece rápidamente. ¿Sale? Entonces, de esta manera nosotros identificamos cada una de las partes. Continuamos. Este es otro ejemplo y decimos, a Eduardo le gusta andar en bici y pretende romper su propio récord. Para ello, entrena incesante. El primer día recorre esta cantidad, luego el siguiente día esta cantidad y el tercer día esta cantidad en kilómetros. ¿Con qué conjunto de números expresarías el resultado? Ya que nos dice el resultado, pues nosotros intuimos que es la cantidad de kilómetros recorridos en suma de todos los elementos. De hecho, hasta nos dice aquí sumar los kilómetros recorridos. ¿Sale? Entonces vamos a ir colocando los del primer día. Los del segundo día. Los del tercer día. Y vamos a hacer nuestra operación de suma, que es lo que se identifica en el texto para hacer o por hacer. Listo. Ya nosotros aquí tenemos los kilómetros recorridos totales, ¿no? De todos los días, la suma de todos los días. A este resultado, pues vamos a identificar esa clasificación. ¿Qué clasificación le podríamos dar por dato? Bueno, primero tenemos que identificar cómo está constituido cada uno, recordando cada uno que estos solamente son positivos, estos solamente son números en positivo y negativo y el 0, pero estos no tienen decimales y luego números racionales que es decimal y luego números racionales que también usan decimales. Bueno, aquí si nos damos cuenta, gracias a este punto, nosotros decimos que este dato es con decimales, descartando en principio, pues estos dos. Ahora, ¿cómo yo sé que a cuál de estos dos pertenece? Bueno, el concepto nos dice que los números racionales son esos elementos que tienen un punto, no son decimales o contienen decimales y tienen que son finitos o infinitos pero con un patrón. En este caso
nosotros podemos darnos cuenta que es finito. ¿Cuándo sabemos que es infinito? Cuando nos vayan a poner en algún dato, un ejemplo, aquí voy a poner un dato adicional así, y decir, 54, y colocamos unos 3 puntitos más que significan que tiende los datos que están aquí hasta infinito. No sabemos cuáles son los datos o podemos suponer algunos datos, ¿sí? Pero en este caso no es así, no están los 3 puntitos. Por lo tanto, como es finito, nosotros lo vamos a enmarcar en los números racionales gracias a esta información de diferencia entre números racionales e irracionales. Continuamos. Ahora, pequeño cuestionario del tema. ¿Para qué te sirven los números reales? Bueno, muchos de los compañeros contestaron que pueden servir para, pues como son todos los números, pues para pedir porciones de comida, saber el peso de cualquier cosa, la edad, para, para pedir en la frutería o en la verdulería o en el mercado, ¿sí? Para identificar el money money, ¿sale? O variedad infinita para los números reales, ya que nosotros los utilizamos todo el tiempo para cualquier tipo de dato, hasta de pedir ir al mercado, no, pues quiero 1 kilo, 1,5 kilos, quiero 800 gramos, quiero 200 gramos, ¿sí? ¿Qué significa 200 gramos? Podríamos decir que para 1 kilo, pues sería una fracción, ¿no? Identificándolo con esto y el pago que nosotros tenemos que hacer con ello. O el peso, que puede ser, no, pues 7,5 kilos, 7 tal, de cualquier dato. La edad, que son números naturales, ¿verdad? Que somos 1, 2, no decimos, tiene una edad, ¿verdad? O pues no, o marcamos alguna diferencia para decir que vamos al sótano, etcétera, etcétera. Para todos esos nos sirven los números reales. ¿Cómo se dividen los números racionales Q y los puedo y cómo los puedo identificar, ¿va? ¿Cómo se dividen? Bueno, pues ya sabemos que los racionales pues son esa fracción para identificarlos, luego que contienen el punto decimal en medio de números, cualquier tipo de número, y pues también que este dato que está del otro lado del punto puede ser finito, y el otro es infinito, la otra opción, pero con patrón. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un número racional Q y un número irracional I?
Bueno, pues ya vimos que pues la primera diferencia o las diferencias o la más primordial está en esta información de cuando se presenta en punto decimal, pues para el irracional ya es a infinito ese punto decimal y cuando utilizamos elementos no se ponen en fracciones, sino puede estar en alguna raíz, siempre y cuando no sea o no llegue a ser algunos de los resultados anteriores, ¿verdad? También puede estar representada o puede ser representada por símbolos como pi, ¿sí? Que contienen un valor que si lo ponemos en forma de dígito, contienen pues ese punto decimal, pero que no tiene un patrón y se va a infinito. El siguiente tema es la recta numérica. La recta numérica, como ya explicamos, pues está de forma horizontal. Podemos usarla también de forma vertical o de hecho hasta en los planos cartesianos, que son así, origen es 0 en todos los ángulos. Para este lado positivo, para arriba positivo, ¿sí? Y hacia abajo, pues es el lado negativo y hacia la izquierda también, ¿vale? Es como si estuviéramos girando nuestra recta así, de esta forma. Estamos girando nuestra recta porque la recta es de este sentido y ya quedó los mismos signos, ¿vale? Que pueden ir de menos infinito hasta más infinito. Siempre con un punto de origen. ¿Qué es esta recta numérica? Pues es un gráfico en una línea recta. Sí, no es curviada ni de otro tipo. Es recta. Que por lo general la graduamos, que es estas partes, o eso le llamamos graduación, a esas líneas, para hacer uso de ella, para poder colocarlo en la zona que necesitemos, en el 1, en el 2, en el 3, o como necesitemos dibujarlas. ¿Qué incluye? Pues incluye todos los números reales, ¿verdad? Ya identificamos todos esos números reales. Sabiendo la definición de la recta, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Representa en una recta numérica los siguientes números para comprender su significado mediante su representación gráfica. Primero coloca el 0 y avanza a partir de esa cantidad que se indica en el sentido adecuado según su signo, ¿vale? Bueno, vamos primero a colocar nuestro 0. Por lo general lo debemos de poner o colocar en una zona en el que identificamos como la mitad. Yo lo voy a poner en esta zona, ¿sale? Porque pues está dispareja esa recta y pues yo voy a elegir este como mi origen. Listo, ya tengo mi origen en mi recta, yo ya sé. Y pues aquí, como vemos, nosotros no estamos utilizando números enteros, ¿sale? Estamos utilizando fracciones. Sin embargo, nosotros podemos utilizar ese tipo de fracciones en este dato y no pasa nada, o podemos usar los números enteros y después descifrar más o menos a cuánto equivale ese dato. Yo lo que sugiero siempre cuando hagamos una recta, ¿sí? Es que pues lo hagamos en base a lo que nos está dando. Al menos que la recta ya está hecha.
voy a hacer dos pequeños ejemplos en la cual voy a poner una con números enteros o una explicación primero en fracción, perdón, y luego una con números enteros, ¿vale? Va, primero voy a empezar así como de tercio en tercio, ¿vale? Entonces, de este lado es lo positivo y de este lado, voy a ponerlo aquí, es lo negativo. Al tener estos dos datos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Bueno, pues ya tengo esos dos datos y voy a poner en la parte de abajo en fracción, en racional, ¿vale? Y pues yo estoy diciendo que estoy manejando tercios, entonces yo puedo decir que el primero sea 1/3, el segundo 2/3 y el tercero 3/3 y el cuarto 4/3. Son las rayitas que yo tengo, pero yo puedo aumentar según lo que necesite. Del lado contrario, pues decimos del 0 que todos van a ser negativos. Ya tenemos ese dato negativo. ¿Cómo empezamos? Igual que el lado positivo. Con eso nos podemos guiar. ¿Cuál fue el primero en que pusimos? Pues 1/3. Y entonces el primero en llegar sería menos 1/3, ¿no? Ya he explicado con ese menos. O el segundo que pusimos, tercero, cuarto, y hasta donde vayamos, ¿verdad? En este caso tengo esta línea, pues si voy aquí 1, 2, 3, 4, pues este va a ser el 5, ¿vale? Muy bien, ya ahí lo tengo. Ahora, ¿qué también yo puedo identificar para que mi recta cumpla los mismos criterios que yo hice, ¿sí?, en números enteros? Pues yo puedo identificar en mis fracciones cómo hacerlo. Y es, por ejemplo, aquí tengo 1/3, 2/3 y aquí tengo 3/3. Si nosotros dividimos 3 entre 3 con ese signo menos, porque siempre debe de ir según la recta hacia nuestra izquierda antes del 0 que va en el centro, ¿sí? Pues de ahí coloco. Pero 3 entre 3 me va a dar 1, ¿vale? Y aquí igual. Pues yo tengo 1, pero como es un lado positivo, pues no necesito poner el más, solo con que ponga el 1 ya está. Yo sé que al menos tengo aquí que antes de 2/3, ¿sí?, debe de estar mi valor. Esa es otra forma de verlo, que si yo hago una recta que no tenga tantas graduaciones, tengo el 0 y quiero empezar aquí del 1, menos 1 sería de este lado y este el 1. Y me están pidiendo que yo grafique el 2/3, pues como yo ya sé, gracias a aquí visualmente visto, vaya la redundancia, nosotros identificamos que el dato que me está pidiendo aquí, pues lo tengo en esta zona. Como lo tengo en esta zona, yo podría ponerlo en esa recta que es por aquí. Un ejemplo, ¿vale? Sí, porque es antes del 1. Yo ya identifiqué que es antes de ese 1. No puede estar después de si tengo una recta que tenga estos datos. ¿Sabes? Ahora vamos con la otra. Igual yo les recomiendo utilizar la identificación de la misma fracción, que es pues empezar con la parte de abajo con la misma estructura. Sí, lo voy a poner. Estoy poniendo la parte de abajo de la fracción de este lado antes del 0 o
del lado izquierdo del 0 siempre va al menos. Vamos a empezar a poner la fracción. Y empezamos de aquí a acá a contar, que es 1, 2, 3, 4, 5. Igual aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vale. En esta gráfica así me quedó. Y para identificar ¿dónde está? Pues eso es menos, ¿sí? Entonces, como lleva ya un menos, está en esta zona. Listo. Ya identifiqué esa fracción. Si yo estuviera viéndolo igual que el otro con 1, ¿sí? Digamos aquí menos 1 y aquí un 1. ¿Dónde lo ubicaría? Bueno, primero voy a identificar dónde está el 1. Tengo aquí, en esta zona de menos 1, 4 entre 4, 1. Y como está en el lado negativo, le dejo su signo. De este lado, en esta zona, tengo el 1. Como está del lado positivo, lo dejo sin signo. Entonces, ¿dónde puedo decir si mi dato está aquí después del menos 1? Yo puedo identificarlo en la siguiente zona. Voy a ponerlo como amarillito. ¿Sí? Que está en una altura por aquí. ¿Sale? Porque es después de ese 1. En el supuesto de que empezara de 1 en 1, ¿verdad? Y ahora, en yo puedo decir, estoy utilizando decimales. Entonces, yo agarro y puedo poner desde el valor que necesito, si así lo requiero, y decir, es el 4, 0, o 4.1 si lo quieren ver así, punto 1, 4.2, 4.3, 4.4 y puedo poner aquí otro 4.5. Pero como estamos del lado antes del 0, pues es el lado negativo. Entonces esos datos van en negativo. Igual empezamos desde otro. Tiene que ser simétrico. 4, 1, 4, 2, punto 2, ¿ok? 4, 3, etc. Aquí me está diciendo que es hasta el 4.5. ¿Qué lado tengo que hacer? Pues del lado positivo porque no hay ningún signo negativo en este. Entonces acá yo puedo hacer crecer mi regla. Digo 4.4 y luego 4.5, dando como dato este valor. Ahí yo llegué. Nosotros ya sabemos que si vamos de 1 en 1, en el diagrama de 1 en 1, ¿sí? Y aquí tengo 0. Yo puedo decir, pues 1, 2, sí, negativo. Igual acá, 1, 2, 3, 4. Y como es antes del 5, pero la mitad, ¿sí? Pues yo coloco en esa zona la información. Muy bien.
de esa manera resolviendo todos los ejercicios. Luego decimos, ejercicios con la recta. Mario es vigilante en un edificio con 14 niveles, en donde son 10 pisos y 4 sótanos. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra recta del espacio que tenemos. Para eso nosotros dijimos en un ejercicio anterior que pues el 0 representaba nuestra planta baja y que pues a nuestra derecha serían los datos positivos o cuando nosotros estamos subiendo. Cuando decimos 10 pisos, pues significa que no son sótanos. Entonces tenemos un piso, segundo piso, tercer piso, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10. Y ya luego tenemos nuestros sótanos, que pues son al lado contrario de los datos positivos porque van hacia abajo. Y decimos que es -1, -2, -3, -4, etc. Pero como en este edificio, pues está el sótano 4. Entonces aquí ya ubiqué sótanos y pisos. Dice, hace recorridos continuos usando el elevador y sin un patrón establecido. Ayer comenzó en la planta baja, es decir, llegó a su trabajo y estuvo en la planta baja. Vamos a ir haciéndolo de esta forma. Yo llegué o llegó aquí, planta baja. Aquí está. Luego dice, bajó 2 pisos, bajó. Es decir, que fue al sótano, ¿no? Y entonces bajó al primer sótano y al segundo sótano, quedando en esta zona. ¿Va? Muy bien. Aquí inició y aquí terminó. Luego dice, luego subió 7, es decir, ahora va a ir hacia nuestra derecha 7 pisos. Es decir, de aquí, donde se quedó, y vamos a empezar a contar hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no decimos, es que llegó al séptimo? Porque nada más dice, subió 7, no que fue al séptimo. Y ahí se ubicó. Listo. Ya entonces yo me ubiqué o se ubicó en esta zona. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues dice, volvió a subir 3 pisos. Y empezamos. Hicimos de aquí donde se quedó, subió 3. 1, 2, 3. Quedando en esta zona. ¿Vale? Muy bien. Y luego nos dicen, voy a poner los colores que coloqué en inicio para identificar a qué parte del ejercicio es, ¿sí? Luego, pues ya llegó a esa, dice descendió 9 y empezamos de aquí, que fue el último en agarrar, y decimos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y llegué aquí. Luego dice, terminó bajando 1.
De aquí terminó bajando 1. Bajó 2. Luego subió 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego volvió a subir 3. 1, 2, 3. Luego descendió 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Y luego terminó bajando solo 1. Dice, ¿cómo saber en qué piso se encontraba al finalizar el recorrido? Pues lo podemos hacer gracias a nuestra recta real. Y nosotros identificamos, gracias a esta recta, en dónde se quedó. Y fue en el piso -2. ¿Y qué quiere decir ese -2? Pues el sótano 2. Muy bien, ahí está, el sótano 2. Luego, el tema que sigue es el valor absoluto. ¿Qué es? Bueno, es simplemente la distancia que hay del número al 0. O eso es lo que identificamos. ¿Verdad? Debemos tener en cuenta que nunca será negativo. Nunca, nunca. Cuando hablamos de valores absolutos, jamás será negativo. Sin importar que estemos o tengamos un número positivo o negativo. ¿Cómo se representa el valor absoluto? Bueno, este se representa por las dos barras de un número dado. Es decir, lo que tenemos aquí en rojito, esas dos barras nos indica que queremos el valor absoluto de ¿qué? De este dato dado, que en este caso sería el número 5.